¿Qué tal, estudiantes de la carrera de técnico superior en electricidad industrial? Yo soy el ingeniero Paulino Paniagua y voy a estar desarrollando con ustedes por este semestre la materia de matemáticas básicas para electricidad. Vamos a estar empezando por esta semana a hablar de los números reales, sus operaciones básicas, propiedades, eh, y adentrándonos un poco también ya en lo que sería en la parte algebraica de la matemática. Vamos a empezar a hablar por los números reales. Los números reales, en cuanto a su definición, podemos decir que son todos los números que pueden representarse en la recta numérica. Incluyen los enteros, fracciones, decimales y números irracionales. Son fundamentales en matemáticas y se utilizan en diversas aplicaciones de la vida cotidiana. Acá tenemos la recta donde se representan los tipos de números reales, ¿verdad? Donde tenemos los enteros, los naturales, los racionales y los irracionales. Como ya le había dicho, el tema de la clasificación de los números reales. Tenemos los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. En cuanto a los números naturales que se representan por la letra n, son los números positivos que se utilizan para contar. Uno, 2, 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Eh, en cuanto a los números enteros que se representan por la letra Z, estos incluyen todos los números naturales. Sin embargo, acá ya se añaden sus opuestos. ¿Qué quiere decir con sus opuestos? Serían los mismos números con su signo negativo. Y también el cero. En cuanto a los números racionales, simbolizados por la letra Q, son aquellos que pueden expresarse como una fracción, que en este caso tenemos la expresión a modo de ejemplo P sobre Q, donde P sería el numerador y Q sería el denominador, donde P y Q son enteros y Q no puede ser igual a cero. Es decir, el denominador nunca puede ser igual a cero. Como ejemplo tenemos eh, 1 sobre 2 y menos 3 cuartos. Los números irracionales, simbolizados por la letra I, no pueden expresarse como una fracción. Sus decimales son infinitos y no periódicos. ¿Qué quiere decir que no sea periódico? Que eh, no tienen una frecuencia periódica que se repita. No tienen un periodo constante después de la coma. Eh, como ejemplo tenemos el raíz de 2 y pi. Acá tenemos una imagen donde se explica o se representa de una manera muy clara la clasificación de los números reales, donde tenemos los números naturales que se incluyen dentro de los números enteros y también dentro de los números racionales. Sin embargo, los números irracionales son un conjunto totalmente aparte de estos tres. De ahí la expresión en esta imagen de un conjunto bien separado de los demás. En cuanto a las propiedades de los números reales, tenemos tres propiedades básicas: la conmutativa, la asociativa y la distributiva. La conmutativa dice que el orden de los sumandos o factores no afecta al resultado. Como ejemplo tenemos a más b es igual a b más a, o a por b es igual a b por a. Al cambiar el orden de los sumandos o el orden de los factores, el resultado siempre es lo mismo. En cuanto a la asociativa, esto habla de que la forma en que agrupamos los números no afecta al resultado. Tenemos tres números, por ejemplo, A, B y C, donde tenemos que A más B agrupado más C es igual a A más B más C agrupado. Para lo de la suma. Y para lo de la multiplicación también se aplica lo mismo. A por B agrupado
por C es igual a por B por C agrupado. En cuanto a la propiedad distributiva, eh, donde dice que es la multiplicación sobre la suma, es la distributiva sobre la multiplicación. Acá como ejemplo tenemos la expresión de A por B más C que está agrupado. Lo que se aplica es una propiedad distributiva donde A por B, que tenemos acá, más A por C. Esta expresión es la misma que esta expresión por la propiedad distributiva. En cuanto a los signos de relación en números reales, bueno, los signos de relación son símbolos que usamos para comparar dos expresiones numéricas o algebraicas. Estos signos nos permiten saber si una cantidad es mayor, menor, igual o tiene otra relación con respecto a otra cantidad. Los signos de relación comunes. Tenemos el signo de igual, el signo de mayor que y el signo de menor que. El signo de igual indica que dos expresiones son equivalentes. Ejemplo, 3 más 2 es igual a 5. Mayor que, acá tenemos lo que en la época del colegio teníamos el tema del pico del patito, ¿verdad? En este caso el pico del patito se abre a la izquierda y significa que la cantidad a la izquierda es mayor que la cantidad a la derecha. Ejemplo, 7 es mayor a 4, que se lee como 7 es mayor que 4. En cambio, el menor que, el pico del pato se abre a la derecha. Indica que la cantidad a la izquierda es menor que la cantidad a la derecha. Ejemplo, 2 con el símbolo de menor que, con 5 que se lee como 2 es menor que 5. También tenemos el mayor o igual que. Significa que la cantidad a la izquierda es mayor o igual a la cantidad de la derecha. X es mayor o igual a 3, que significa que X es mayor o igual a 3. En cuanto a menor o igual a qué, indica que la cantidad a la izquierda es menor o igual a la cantidad de la derecha. Como ejemplo tenemos esta expresión, que significa que Y es menor o igual a 6. Y distinto de indica que dos cantidades no son iguales. Ejemplo, 9 es distinto que 79, que se lee como 9 no es igual a 7. Perdón, acá tenemos 9 no es igual a 7. Las relaciones en intervalos. Los signos de relación también se utilizan para describir intervalos en el conjunto de los números reales. Tenemos el intervalo abierto, que usa los símbolos del el pico de patito tanto a la izquierda, a la derecha como a la izquierda, y no incluye los extremos. Por ejemplo, acá tenemos el intervalo abierto de 1 y 5, que representan todos los números entre 1 y 5, pero sin incluir el 1 ni el 5. Para intervalo abierto tenemos el paréntesis. Para un intervalo cerrado, que usa los símbolos de menor o igual o mayor o igual, y sí incluye los extremos. Ejemplo, tenemos el 1,5 que incluye el 1 y el 5 en todos los números entre ambos. En este caso incluye el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En cambio, en el intervalo abierto solamente se incluyen el 2, el 3, el 4 y deja fuera al 1 y al 5. Los signos de agrupación en números reales son símbolos que se usan para organizar las operaciones en una expresión matemática.
indicando el orden en el cual deben realizarse. Estos signos ayudan a evitar confusiones y aseguran que se sigan las reglas adecuadas de las operaciones. Los signos de agrupación en los números reales son el paréntesis, que son el signo de agrupación más básico y común, y que indican que las operaciones dentro de ellos deben realizarse antes que las operaciones que están fuera. Como ejemplo tenemos 2 más 3 por 4, donde primero se realiza la operación de 2 más 3, que es 5, y al final 5 por 4 da 20. O sea que como prioridad se tiene en este caso el paréntesis. Si no se usaran paréntesis, el resultado sería diferente, donde tenemos que 2 más 3 por 4. Esto es igual a 2 por orden de operaciones matemáticas. La multiplicación se realiza primero. 3 por 4 es 12. Y tenemos que 2 más 12 es 14, que es un resultado totalmente diferente al ejemplo anterior. Los corchetes. Los corchetes se usan cuando hay varios niveles de agrupación en una expresión y se suelen usar para agrupar expresiones que ya contienen paréntesis. Ejemplo, tenemos 2 por 3, corchete, donde tenemos que la expresión 3 más 4, 3 más 4 menos 1, en donde se realiza primero eh, la operación de paréntesis. 4 menos 1 nos da 3, donde tenemos que 2 por 3 más el resultado de esta operación, que es 3, es igual a, sería 2, como nos queda todavía un signo de agrupación que es el corchete. 3 más 3, 6, y tenemos que el resultado final es 12. 2 por 6 es 12. También tenemos el signo de agrupación de las llaves. Las llaves se usan para agrupar expresiones en las que ya hay paréntesis y corchetes. Son útiles en expresiones más complejas. Como ejemplo, tenemos la expresión anterior, pero nada más que le añadimos la llave a toda esta expresión. Como ya le había dicho, primero resolvemos la expresión que está dentro del paréntesis. 4 más 1 nos da 5. Entonces la expresión reducida primeramente queda la llave 2 más corchete 3 por 5, en donde nuevamente tenemos dos signos de agrupación, la llave y el corchete, y por regla se resuelve primero lo que está dentro del corchete. 3 por 5 nos da 15, donde nos queda la expresión de 2 más 15, que da como resultado 17. Orden de resolución de operaciones con agrupación. Como le había ya hablado, cuando tienen una expresión que incluye varios signos de agrupación, el orden correcto para resolverla es primero paréntesis, después corchetes y después llaves. Este orden de resolución forma parte de la regla de jerarquía de operaciones, que también implica realizar primero las potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y final sumas y restas. Como ya le había hablado antes, también tenemos las reglas para las operaciones, así como los signos de agrupación. El propósito de los signos de agrupación: tenemos por un lado la claridad en las operaciones. Los signos de agrupación nos permiten estructurar claramente las operaciones para que no haya confusión en el orden en que deben ejecutarse. Controlar la precedencia. Las operaciones dentro de los signos de agrupación tienen prioridad sobre las demás operaciones. Y también facilitar la lectura. En ecuaciones complejas, los signos de agrupación organizan las operaciones, facilitando el proceso de resolución. Ahora vamos a empezar a hablar sobre las operaciones básicas con números reales. Vamos a estar dando un repaso rapidito. Bueno, existen 4 operaciones fundamentales con los números reales: la suma, resta, multiplicación y división. Suma y resta de números reales.
eh, donde se aplica la regla de los signos, ¿verdad? La suma de dos números positivos es positiva. 7 más 3 es 10. Y la suma de dos números negativos es negativa. Menos 5 más, entre paréntesis siempre un signo negativo que es menos 2 es igual a menos 7. La suma de un número positivo y uno negativo se resuelve restando el valor absoluto y manteniendo el signo del número de mayor valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como ejemplo acá, para explicar de una mejor manera, tenemos 6 más menos 9. El valor absoluto del 6 es el 6 y del 9 es el 9. Pero en este caso se mantiene el signo, sería 6 menos 9, que es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque se mantiene el signo del número de mayor valor absoluto, que en este caso sería el 9. Para sumar o restar fracciones se debe encontrar un denominador común. Se convierte cada fracción y se convierte cada fracción a un denominador común. Como ejemplo tenemos un cuarto más un tercio, donde el denominador común de 4 y 3 sería 12. Por lo que un cuarto eh, es igual a 3 sobre 12 y un tercio es igual a 4 sobre 12. Es nada más, se aplica 12 dividido 4 es igual a 3. Entonces, 3 por 1, 3 sobre 12. Lo mismo para un tercio. 12 dividido 3 es 4. 4 por 1, 4. Se tiene la expresión de 4 sobre 12. Y entonces 3 sobre 12 más 4 sobre 12 es igual a 7 sobre 12. Es esencial alinear la suma y resta de decimales. En la suma y resta de decimales es esencial alinear los puntos decimales para que las cifras coincidan. Como ejemplo tenemos 2,45 más 1,3. Eh, le colocamos un 0 a la expresión de 1,3. eh, Igualamos la coma al sumar y tenemos que es igual a 3,75. Pero esto vamos viendo, van a ir aclarando mejor al hacer ejercicios que voy a ir pasándoles. Para la multiplicación y división de números reales, lo primordial es aprender bien la regla de los signos. Sí o sí, esto hay que memorizar y tener siempre en la cabeza. Donde tenemos que el positivo, el más por más es más, menos por menos es más y más por menos, tanto como menos por más es menos. Como le dije, esto tienen que saber bien para poder realizar las operaciones. La multiplicación de números enteros. Tenemos que menos 4 por 5 es igual a menos 20. Como vimos, en este caso ya no es una suma, no se mantiene el signo eh, del mayor valor absoluto, que en este caso sería el 5. Ya es por la regla de los signos, donde menos por más es menos. Por lo tanto, menos 4 por 5, menos 20. En cuanto a la división de números enteros, se aplica la misma regla de signos. Menos 15 dividido 3 es igual a menos 5. Se hace la división normal y se hace la regla de los signos. Menos por más, menos dividido más es igual a menos. Tenemos el signo negativo. La multiplicación de fracciones. Se multiplica el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. 2 tercios por 3 cuartos tenemos 2 por 3 sobre 3 por 4. Es igual a 6 sobre 12, donde podemos simplificar 6 sobre 12 dividiendo ambos números por 6. 6 dividido 6, 1. 6, 12 dividido 6, 2. Tenemos eh, medio. La división de fracciones. En cuanto a la división,
Se invierte la segunda fracción y se multiplica. 3 cuartos dividido 2 quintos. ¿Qué pasa? Ubicamos el 3 cuartos nuevamente, invertimos la segunda expresión, que sería 5 por 2, pero ya pasa a convertirse en una multiplicación. Tenemos que 3 por 5 sobre 4 por 2 es igual a 15 sobre 8. Como ya les dije, haciendo ejercicios van a ir fijando mejor estos conceptos. La multiplicación de decimales. Se multiplica como si fueran números enteros y se ajusta el punto decimal en el resultado. Se multiplica como números enteros y como tenemos 1,2 por 0,4 es igual a 0,48, donde tenemos dos cifras decimales en total. Como le dije, se multiplica normal como si fueran números enteros y se cuentan las cifras decimales que tenemos. Acá tenemos una cifra, entonces se coloca la coma en dos cifras decimales. La división de decimales. Desplaza los puntos decimales para convertirlos a enteros antes de dividir. Tenemos, se desplazó a la izquierda, tenemos 3,2 dividido 0,4 es igual a 32 dividido 4. Queda 8. Se desplaza los puntos decimales para convertirlos a enteros antes de dividir. En cuanto a potencias y raíces de números reales. Las potencias. Una potencia representa la multiplicación repetida de un número. Como ejemplo tenemos 3 elevado al cuadrado, donde se puede expresar 3 por 3 es igual a 9. O 5 elevado a la tercera potencia es igual a 5 por 5 por 5, que es igual a 125. En cuanto a la raíz cuadrada, las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de un número es el valor que multiplicado por sí mismo resulta en ese número. Ejemplo, tenemos raíz de 25, que es igual a 5. ¿Por qué es igual a 5? Porque 5 por 5 es 25. Lo mismo para raíz de 16. Queda como resultado 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es igual a 16. De ahí el nombre de raíz cuadrada. Bueno, por esta semana, como le dije, estuvimos hablando de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. También hablamos de las eh, propiedades básicas de los números reales, eh, la asociativa, conmutativa, la distributiva, también la regla de los signos. La regla de los signos es lo que tienen que fijar bien para poder ir trabajando bien en matemáticas. Y le voy a estar pidiendo que si pueden ir mirando el libro de Baldor de álgebra, ir mirando ya lo que sería factorización y todo lo que tenga que ver con polinomios, porque la semana siguiente ya vamos a estar hablando, vamos a estar tocando ese tema. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.